Bien, vamos a avanzar ahora en esta charla de zoonosis, en la cual vamos a entrar en el tema de eh, prevención y control y ejemplos prácticos de qué es lo que se hace en algunas actividades, en algunas zoonosis específicas, independientemente de conocimiento que ustedes tengan de la zoonosis, de acuerdo a si ya hayan cursado parasitología infecciosa, pero por lo menos vamos a trabajar con algunas conocidas para darles algunas pautas de, eh, de, mm, de cómo comportarnos en relación a zoonosis. Así que aquí lo primero que hay que decir eh, es cuando tenemos una zoonosis, ¿qué es lo que vamos a hacer en función de esa zoonosis? ¿Cuál es nuestro objetivo de la intervención? Porque normalmente nuestro rol está vinculado a la salud pública veterinaria y por lo tanto, eh, cuando nosotros trabajamos o encaramos una zoonosis, lo hacemos desde el punto de vista de de controlar algo, hacer algo, ir hacia un mecanismo de disminuir los daños que esta zoonosis causa. Entonces, el primer objetivo es identificar qué cosas se pueden hacer. Entonces, hay cuatro opciones o alternativas. La primera es el control, la segunda es la eliminación, el tercero es la erradicación y la cuarta la vigilancia epidemiológica. Ninguna de estas situaciones es lo mismo. Entonces, para expresarlo, eh, disculpen, está en inglés, pero eh, está muy bien explicado y es fácil de entender. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas opciones? La primera opción es control. De control tienen que entender lo siguiente. Eh, Nosotros vamos a disminuir la morbimortalidad, vamos a disminuir el número de casos, vamos a disminuir tanto en animales o en las personas, de una enfermedad que era prevalente, de una enfermedad que estaba causando o que causa daño a la salud animal o a la salud humana o a ambas. Pero vamos a seguir conviviendo con el agente etiológico, o sea, vamos a disminuir la incidencia, pero vamos a seguir teniendo el agente etiológico. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a seguir conviviendo con la enfermedad y que por lo tanto las medidas de control van a tener que ser mantenidas en el tiempo. ¿Qué es lo que buscamos? La reducción. ¿Y por qué ustedes dirán no pensamos en la eliminación o en la erradicación que no las vamos a explicar? Bueno, porque a veces no se puede, porque a veces el número de, por ejemplo, de reservorios en la naturaleza impide eliminar o erradicar la enfermedad. Por ejemplo, en la rabia transmitida por quirópteros insectívoros. No tenemos forma ni de eliminarla ni de erradicarla. De hecho, prácticamente ni de controlarla. Pero sí podemos eh, eh, tener otras medidas. La equinococosis quística es muy difícil eliminación o erradicación en áreas continentales. En cambio, es posible alcanzar un control, en la cual, de tener una alta incidencia de la enfermedad, podemos llevar a que haya muy pocos casos. Pero eso qué quiere decir que hay que mantener las medidas de control, se podrán adaptar, porque como el agente etiológico sigue estando, ahora luego vamos a ver el concepto de RO o capacidad de multiplicación del agente, si nosotros dejamos de trabajar, ese agente etiológico va a ir reapareciendo y en poco tiempo va a volver a su estado inicial. Recuerden que la existencia de enfermedades genera inmunidad de rebaño, inmunidad adquirida, entonces cuando nosotros disminuimos el número de casos de una enfermedad, también disminuye esa inmunidad de rebaño y el dejar de trabajar puede llevar a una reaparición rápida de la enfermedad. El segundo concepto es de eliminación de la enfermedad. Entonces, nosotros aquí queremos llevar la reducción a cero, la incidencia de casos. Desaparece como un problema de salud pública. Cuando dice ahí, como resultado de un esfuerzo deliberado, igual que en el control. Quiere decir que hemos aplicado un programa de control para llevar la reducción a cero. En el control es disminuir a un formato compatible con los sistemas de salud. Aquí lo llevamos a cero. Pero también es necesario continuar medidas de control. Quizás un buen ejemplo de la eliminación sea la rabia canina. Nosotros
prácticamente en Argentina y en casi toda América se ha eliminado la rabia canina. ¿Por qué no hablamos de erradicación de la rabia? Porque seguimos teniendo otros virus vinculados a los transmitidos por roedores, por quirópteros silvestres, insectívoros o por hematófagos. Entonces, no hemos eliminado el virus de la rabia, hemos eliminado los casos humanos de la rabia y los casos en perros y gatos. Por eso hablamos de reducción a cero de la incidencia y de eliminar esta enfermedad, pero no de erradicarla. Hablamos de erradicación cuando hemos logrado no solamente la reducción a cero de los casos, sino que hemos eliminado el agente etiológico del ambiente. O sea, no hay más agentes etiológicos en el ambiente y esta es la única opción que tenemos para no tener que seguir manejando un programa de control. Equinococosis quística, por ejemplo, fue erradicado en islas, en la isla de Tasmania, en la isla de Nueva Zelanda, donde se llevó la infección en perros y ovinos y hombres a cero. Y al no haber otros reservorios, desapareció la enfermedad de la isla, erradicaron. Podríamos, no es una zoonosis, pero para que quede claro el término, viruela. La viruela fue erradicada de la faz de la Tierra a partir de los programas de vacunación. No hay más agente etiológico, no hay reservorios, se ha eliminado. Acá ahí hace una diferencia con la extinción, de que el agente etiológico no existe más en la naturaleza o en el laboratorio. Sería el caso de la viruela probablemente, aunque hasta donde uno sabe, en algunos laboratorios se mantienen cepas de viruela, por lo tanto el agente etiológico no estaría extinto si esto fuera así. Sino, un buen ejemplo de extinción de un agente etiológico sería la viruela. En cambio, en equinococosis fue erradicado de una isla o de varias islas, pero el agente etiológico sigue estando en el mundo. Entonces aquí asociamos un concepto que es el de la capacidad reproductiva de los agentes, que se denomina Rho o Rho sub 0, en la cual tenemos, por un lado, un componente de inmunidad adquirida que existe por la simple circulación del agente etiológico. Esto se calcula a partir, o se estima muy fácilmente, o se calcula con fórmulas matemáticas, no importa, no sería ese el objetivo de esta materia, pero sí, ustedes lo van a ver, se ha puesto muy de moda con el coronavirus, esto antes era un concepto más ligado a algunos epidemiólogos, en la cual lo que mide el Rho es la capacidad de reproducción de la gente, eso sería el concepto. Entonces, cuando el valor del R sub 0 o de Rho es 1, quiere decir que estamos en un estado endémico, en el cual cada enfermo es reemplazado, si se cura o se muere, es reemplazado por un enfermo. Entonces lo tenemos en un estado permanente, donde ocurren casos, ni aumenta ni disminuye. O sea, cada enfermo es reemplazado por otro enfermo, por otro caso. Cuando el Rho está por arriba de 1, entonces estamos hablando de un estado expansivo o hiperendémico. Esto fue muy típico en el caso del coronavirus, donde cada enfermo transmite a 4 o 5, entonces cuando no se hace nada, el Rho en el coronavirus se iba a valores de 3 o 4, y eso es lo que estaba generando una expansión, o sea, a mayor Rho quiere decir que el agente etiológico se está multiplicando con mayor rapidez y generando mayor número de casos. Y cuando la estimación de Rho es menor a 1, quiere decir que ahí nos está yendo bien y estamos llevando el agente etiológico a la extinción, porque quiere decir que por cada caso que hemos eliminado no llega a ser reemplazado por otro. Cada vez hay menos y eso de mantenerse en una recta de regresión podríamos llevar a la gente a la extinción. Eso entonces como concepto global del Rho, que hoy día, insisto, se ha puesto de moda. Y luego viene otra circunstancia muy, muy importante para quienes van a trabajar en control de zoonosis, y tiene que ver con qué zoonosis vamos a trabajar. Digamos, si uno está en un servicio de salud pública veterinaria, o en un servicio de salud a seca, tenemos cientos de zoonosis. ¿Con cuál vamos a trabajar? Una mala costumbre que trabajamos con la que nos gusta, porque tenemos afinidad por eso, y esas son las peores decisiones. Entonces, en realidad hay un par de criterios importantes. El primero es la importancia económica, el segundo la importancia, no estoy diciendo el orden en este sentido, sino son los criterios, la importancia para la sociedad
Y un elemento muy importante que sí lo tenemos que considerar son las herramientas listas para el control. O sea que la zoonosis con la cual vamos a trabajar o generan pérdidas económicas, como podría ser brucelosis, o son de importancia sanitaria, como podría ser rabia, eh, o de importancia social, eh, como podría ser síndrome pulmonar por hantavirus, que tiene un impacto en la sociedad, aunque no tenga un impacto sanitario importante y eventualmente tampoco lo tenga económico. Pero sí herramientas listas para el control. ¿Qué quiere decir herramientas listas para el control? Que si vamos a trabajar contra una enfermedad, tenemos con qué ganarle. Porque no contra todas las enfermedades tenemos herramientas para controlarlo. Si estas prioridades las queremos definir con un poco más de precisión, entonces tenemos que ver la magnitud del problema, o sea, la prevalencia, va a estar arriba de todo, enfermedades que afectan a muchas personas o a muchos animales, y obviamente su gravedad, la medida en términos de mortalidad o de letalidad. A veces hay muchos casos y a veces hay pocos casos, pero se mueren muchos. Este último sería el caso de síndrome pulmonar por hantavirus, que hay muy poquitos casos, pero se mueren. O rabia transmitida por perros, o inclusive por murciélagos. Casi, prácticamente no hay casos en América, pero cuando hay uno, genera una alta letalidad y por lo tanto puede ser una prioridad de control. El segundo bloque que está puesto ahí en grande en el medio es la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Que realmente podemos hacer algo contra esa enfermedad. Esto es que tenemos herramienta de control científicamente validada. Cuando decimos científicamente validadas, quiere decir que hay trabajos que demuestran que utilizando esa herramienta vamos a poder controlar la enfermedad y no que es un laboratorio que nos quiere vender algo o alguien que nos quiere vender alguna actividad. Entonces siempre hay que ponerlo en duda. Herramienta científicamente validada para el control. La herramienta es como una orquesta en la cual tenemos muchos instrumentos, pero si es un concierto para piano, tiene que haber un piano. Esa es la herramienta de control. Y de golpe hay un coro, que es la educación para la salud, que suena bien, pero no es la que controla la enfermedad. Entonces, la rabia se controla no por educación para la salud, sino con vacunando a los perros. La hidatidosis no se controla con educación para la salud, sino se controla desparasitando los perros o vacunando las ovejas. O sea, cuando hablamos de herramienta lista para el control, es que tenemos un instrumento claro que corta la transmisión. El resto son las cuestiones que acompañan y que van a ayudar en la estrategia de control. Pero si no hay una herramienta central, estamos en problemas. Si queremos controlar esa enfermedad. Ahora vamos a ver algo, por ejemplo, de hantavirus, que ahí tenemos un problema. Después tenemos que ver la tendencia. Hay enfermedades cuya tendencia va al aumento y otras que se mantienen y otras que la tendencia es a desaparecer solas, como pasó con el SARS. Entonces vamos a encarar o a considerar lo que está ocurriendo con esa enfermedad. Y finalmente, lo que llamamos costo-beneficio o costo-impacto. En salud pública no hablamos de costo-beneficio, está prohibido hablar de costo-beneficio, es decir, nosotros no invertimos plata en salud para ganar plata. Eso sería válido para programas de control de enfermedades animales, en las cuales invertimos plata para ganar más plata, pero no en salud pública. Y sí lo que nosotros buscamos es el costo-impacto, es decir, buscamos los programas más eficientes, o sea, porque también hay inversión, controlar enfermedades es una inversión de plata, pero que tengan un impacto real en la salud de las personas, evitando tomar medidas que tienen un costo, pero que en realidad no tienen ningún impacto en la salud de las personas. Esto no se lo olviden nunca, entonces vamos a trabajar en las enfermedades prevalentes, en las enfermedades que tienen mayor letalidad, en aquellas que tengan una forma de controlarla científicamente validadas, que tengan tendencia al aumento y que presenten un costo-impacto favorable a la hora de invertir recursos. Dicho eso, entonces, en términos generales, con respecto a toda la zoonosis y a las decisiones que vamos a tomar en un servicio de salud pública veterinaria, quiero presentarles un par de ejemplos para aprovechar todo lo que hemos visto. Nosotros hemos estado hablando de estudios transversales, hemos estado hablando de epidemiología descriptiva, hemos estado hablando de estudios de casos y controles, y hemos estado hablando de vigilancia epidemiológica.
y ahora estamos hablando de estrategias de control, eliminación o erradicación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades donde se apliquen estas cosas teóricas que hemos visto, cómo se transforman en una acción y en una práctica específica y concreta. Entonces, vamos a empezar con la que a mí más me gusta, que es equinococosis quística, o sea, hidatidosis. Hidatidosis, el objetivo es control o eliminación o erradicación. Es muy interesante porque podemos plantearnos las tres situaciones. ¿Por qué? Porque si estamos en una isla, por ejemplo, si estuviéramos en la isla de Tierra del Fuego y nos ponemos de acuerdo con los chilenos, podríamos hablar un programa de erradicación, porque perfectamente podríamos apuntar, como apuntaron en Nueva Zelanda, a eliminar el agente etiológico de la isla. En otras situaciones, como podría ser en la provincia de Río Negro, podríamos estar hablando de control o eliminación. Control en el sentido de llevarla a un sistema en el cual el número de casos no sea un problema para salud pública y para las personas, o sea, muy pocos casos. Para que le quede claro, en la provincia de Río Negro teníamos el 10% de los días cama quirúrgica ocupados por enfermos de hidatidosis, por lo tanto, era un problema importante para el sistema de salud. El solo hecho de controlarlo hace que, aunque la enfermedad siga existiendo, ya no es un problema prioritario. Y tenía una herramienta. Esa herramienta, desde hace muchos años, allá desde los años 80, fue la de parasitación canina con praxicontel. Es una droga efectiva, probada, no es ovicida, pero asegura que si se la damos al perro, eliminar el 100% del parásito. Cuando digo si se la damos al perro, adrede puse esas dos fotos. En una foto, el agente sanitario le está dando las pastillas al dueño del perro para que el dueño del perro después se la dé al perro. Y en la otra foto, el agente sanitario le está dando directamente las pastillas a los perros con paté. Obviamente, en la foto de la derecha, de los perros con el agente sanitario y el paté, los perros van a ser desparasitados. En la otra, lo que es desparasitado es la mano del propietario y habrá que ver si después el perro es desparasitado. Pero a veces se llegó al campo y no están los perros porque están de recorrida con el dueño de casa, recorriendo el campo y no hay forma de volver. Por eso la diferencia entre control, eliminación o erradicación. Si podemos desparasitar a todos los perros, podremos llegar a eliminación, y si le damos la pastilla al dueño del perro, hablamos de control quizás con un poco de suerte. En los últimos años apareció otra herramienta lista para el control, que es la vacunación de corderos, que también complementa, suplanta, o en fin, eso ya tiene que ver con el conocimiento que tengamos de la enfermedad. Lo que quiero decir que cada enfermedad puede tener una sola estrategia de control, en este caso hay más de una, se pueden aplicar las dos, se puede aplicar una sola, cada una va a tener sus problemas y sus inconvenientes, pero hay herramientas de control. Y lo que también hay, una necesidad de muchos años de control por la cadena epidemiológica de la enfermedad. Ustedes saben que el reservorio es el ovino, y cuando empezamos un programa de control, hay ovejas infectadas, la mitad, entonces tenemos 5, 6, 7 años, que es el tiempo que vive una oveja en el campo, donde tenemos seguro un reservorio de la enfermedad que asegura la continuidad de la transmisión durante muchos años. Entonces, esa es la estrategia de control, o eliminación, o erradicación si estamos en una isla. Y junto con eso tenemos la estrategia de vigilancia. Los programas necesitan vigilancia epidemiológica. En este caso, en el caso de la equinococosis, utilizamos estudios transversales aplicando ultrasonografía a escolares. A todos los chicos, todos los años se le hace ecografía. Eso es una estrategia de diagnóstico, además, y de tratamiento médico, pero además no permite tener una tasa de prevalencia de la infección en en chicos, que nos permite medir el impacto del programa. Y actualmente, la otra estrategia de vigilancia es la determinación de infección predial con coprantígeno, o sea, se junta materia fecal del campo, que luego es procesada por ELISA y PCR, y donde se clasifican los establecimientos ganaderos como positivos. Y aquí vale un comentario, porque esto se empezó a hacer ahora, o hace unos años, y antes se usaba otra cosa que era el bromidrato de varicolina, que era un tenífugo que se le daba a los perros. Y antes de la ecografía, en el caso de los chicos, se usaba la serología. Y con esto que quiero decir, que lo que hoy yo les estoy diciendo, dentro de 5 años puede haber cambiado totalmente, y estas técnicas haber sido superadas. De allí la importancia
de mantenerse actualizado y si uno va a trabajar con una enfermedad, digamos, trabajar con la última información, porque si no, alguien podría empezar hoy un programa diciendo dónde consigo arecolina y quién me va a procesar la sangre de los chicos, y en realidad ni hay más arecolina y casi no quedan laboratorios que hagan eso. Entonces, los sistemas de vigilancia cambian con el tiempo y con el desarrollo de las tecnologías. También hay que tener cuidado que cuando uno usa esas técnicas para vigilancia, tiene que usarlas un determinado número de años para medir el impacto del programa con la misma técnica. Hay una línea de base y una línea final antes de cambiar a otra técnica. Esto es muy importante a considerar. Entonces, estas técnicas de vigilancia nos permiten ver la evolución de la enfermedad, que es lo que queremos con el sistema de vigilancia. Entonces, aquí, estudios transversales nos permiten medir en las barras la infección en los establecimientos ganaderos y con la curva la infección en chicos. Entonces, estamos monitoreando el programa. Obviamente, en paralelo a esto está la notificación de casos, siempre del sistema de salud, que es el mecanismo tradicional de vigilancia y que también lo usamos. Pero en este caso le agregamos, para obtener mejor información, estudios transversales en establecimientos ganaderos y estudios transversales en chicos. Y eso complementa un sistema de vigilancia. Si vamos a triquinosis, entonces, triquina es un problema totalmente distinto de equinococosis, que teníamos una herramienta lista para el control. Por eso puse ahí un signo de interrogación. Obviamente que hay buenos criaderos de cerdo, trabajar en condiciones higiénicas adecuadas en los criaderos es una estrategia de control, pero no hay una estrategia específica para eliminar las triquinas de los cerdos, digamos, como si tenemos la vacuna para rabia o el antiparasitario para hidatidosis. Entonces, la primera actividad y más importante en salud vinculada a triquinosis es la vigilancia epidemiológica, que se basa en la notificación de casos. Nosotros queremos enterarnos cuando hay un caso y a partir de ahí identificar el criadero de cerdo o el alimento incriminado y eliminar el foco. Entonces, un elemento importante es el uso del corredor endémico que vimos en vigilancia. Ahí tienen uno, parece muy chiquitito, pero este corredor endémico es de una municipalidad, es de la Municipalidad de Rosario, y nos permite ver la estacionalidad de la infección, o sea, cuándo la tenemos que esperar y cuándo, para establecer las medidas educativas de prevención. Entonces, básicamente hacemos vigilancia en triquina. Si estuviéramos en ganadería, podríamos estar trabajando con otras cosas, como por ejemplo la mejora de, como dije, la mejora de los criaderos. Pero no hay una herramienta de control específica de eliminar las triquinas, por ejemplo, en los cerdos, o una vacuna para triquinosis. Sí, lo que tenemos después es sistemas de vigilancia en cerdos, además de la vigilancia en humanos de la notificación, la vigilancia en cerdos a partir de los análisis de digestión artificial que se hacen en todo cerdo faenado para identificar triquina. Esto es un sistema de vigilancia también, además de ser un mecanismo de prevención. Y hoy día, en los últimos años, ya está disponible, sí, la opción de complementar la información que nos da esa vigilancia hecha desde mataderos, llevarlo a una vigilancia activa en criaderos de cerdo utilizando serología en cerdos. Esta serología en cerdos hoy día está mucho más desarrollada, es muy buena, y permite montar programas activos en los cerdos vivos, a diferencia del sistema de digestión, que solamente hay que esperar el incendio para poder actuar. Aquí, con cerdos vivos, aplicando una ELISA, podemos entrar en sacrificio solamente de los cerdos positivos y de esa forma mantener criaderos saneados. Sería una estrategia de control factible. Esto es, si yo tengo una zona de producción ovina, la zona de Valle Medio en Río Negro, la zona en la Pampa del General Pico, entonces yo podría hacer serología en todos los cerdos, sacrificar los positivos y de esa forma tener una biomasa infectada mucho más liviana o casi llegando a cero, con lo cual todos los cerdos luego analizados en matadero tendrían que dar cero y estaría evitando focos. Son estrategias posibles, basados también en estudios transversales, como hemos dicho. Leptospirosis es otra zoonosis.
Aquí la única opción que tenemos es la vigilancia, no hay programas ni estrategias de control ni herramientas validadas para el control, así que estamos en la espera de la notificación de casos, que suelen ser individuales y en los cuales no hay mucho para hacer. O sea, una persona que se infectó de su perro es un caso y será tratado la persona y eventualmente se verá qué se hace con el perro, pero sí nos importan mucho los brotes, que estos sí están asociados a problemas ambientales, en situaciones de inundación, se dan mucho más en Brasil y en Santa Fe, en lugares donde puede haber inundaciones, zonas cálidas, y la leptospira se transmiten a partir del chapoteo en el agua contaminada por orina de roedores o de perros. Pero aquí entonces la estrategia es vigilancia. No hay una medida específica de control. La vacunación en perros no se usa ni está indicada. Luego tenemos rabia como otra zoonosis importante, para poner ejemplos. Aquí dijimos, el objetivo de rabia es la eliminación. No podemos hablar de erradicación porque hay otros virus que son no eliminables, no podemos eliminar a los murciélagos, ni a los quirópteros, ni a los vampiros, por lo tanto el virus va a seguir estando siempre presente. Sí podemos eliminar el virus calle a partir de programas de vacunación. Lo eliminamos totalmente y vamos a 0 casos, o podemos aspirar a 0 casos en perros, gatos y personas. Y la estrategia de vigilancia, obviamente, la notificación de casos, tanto en perros como en personas. Ambas situaciones son de notificación obligatoria. O sea, nuestro sistema de vigilancia apunta a ello para rabia canina. Pero como dijimos, hay otras variantes de virus rábico que son todas variantes muy distintas, con epidemiologías muy distintas, y de las cuales la que está más de moda y más nos importa es la rabia transmitida por murciélagos insectívoros, donde también el objetivo de vigilancia, no hay estrategia de control, obviamente, los murciélagos son absolutamente necesarios y es pésimo tratar de matarlos. La única estrategia posible es la exclusión de las colonias en algunos edificios públicos, como en escuelas o lugares así. Y lo que sí podemos montar un sistema de vigilancia pasiva a partir de la captura de murciélagos que caen al piso. Y la estrategia de control que se debería seguir, o por lo menos es la que yo recomiendo, es la de una rápida acción de vigilancia sobre los eventos que afectan a las personas. La vacunación en anillo yo creo que no sirve para nada, que se hace, pero lo que sí sirve es que si hay una captura de un murciélago de día, hay que hacer una investigación epidemiológica para ver si ese murciélago estuvo en contacto con una persona para hacer el tratamiento antirrábico a la persona y prevenir un caso de rabia en las personas. Así que vigilancia sería la estrategia para esta variante de rabia. Luego tenemos hantavirus y aquí tenemos herramientas limitadas para el control. Yo puse limitada, por no decir que no tenemos ninguna. Así que el primer objetivo es vigilancia, no hay estrategia de control, es un roedor silvestre, el Oligorizomys longicaudatus, vive en la naturaleza, no es eliminable. Lo único que podemos hacer entonces es trabajar con educación sanitaria y en mejoras de infraestructura, o sea, preparar las cabañas para que los roedores no entren adentro, poner la leñera afuera, en fin, determinadas cosas para alejar los roedores de las personas y de la vivienda, fundamentalmente. Y la vigilancia en el sentido de notificación de casos y de brotes, obviamente, que se dan cuando tenemos transmisión interhumana de la enfermedad. Y a partir de la notificación de brotes, establecer las medidas de prevención vinculadas al aislamiento de las personas y si son casos, ver si es necesario derratizar un punto focal de transmisión en una cabaña. Si no, la medida concreta es educación sanitaria, enseñar a los que limpian cabañas, a los que los manejan galpones, a los que desmalezan, a tomar las medidas de precaución antes de cualquiera de esas actividades. Pero no hay una herramienta de control típica, no hay vacunas, no hay otras opciones. Notificación de casos, uso de mapas, aquí tenemos identificado la ubicación de todos los casos en la cordillera, que están ubicados en las zonas rojas, que son las zonas de dispersión de Oligorizomys longicaudatus. El uso de mapas muy importante en vigilancia. Podemos hacer estudios transversales dentro de los sistemas de vigilancia, no en las personas. Prácticamente no hay serología positiva en las personas, va a ser menos del 1% si hacemos un estudio, o sea que no vale la pena, no ganamos nada saber sacarle sangre a 200 personas para saber que uno una vez tuvo en contacto con un agente etiológico con un hantavirus. No aporta ninguna información
prácticamente. En cambio, sí nos aporta información hacer capturas de roedores para ver aumento en las densidades de población y aumento en los porcentajes de roedores infectados. Esto se hace con grandes medidas de bioseguridad, lo hace el equipo de salud pública veterinaria junto con biólogos. Y la última zoonosis que vamos a nombrar dentro de las estrategias posibles es una que es muy importante, que es síndrome urémico hemolítico, donde tenemos también el objetivo central es vigilancia epidemiológica. No tenemos una estrategia específica de control, acá tampoco hay vacunas, tampoco hay antiparasitarios, ni nada, sino que es la identificación de casos y de focos. La notificación de casos hospitalarios, el uso de unidades centinela, que hemos visto como uno de los elementos centrales en la vigilancia, una unidad específica, especializada en la enfermedad. Aquí vamos a usar corredores endémicos, porque es una enfermedad fuertemente estacional, de verano, y vamos a tener investigación de casos para ver cuáles son los factores de riesgo que posibilitaron el tener casos de síndrome urémico hemolítico, en la cual obviamente nos interesa saber si estamos en Buenos Aires, si es por hamburguesas crudas, o si estamos en áreas urbanas, si es por un mal uso en los jardines de infantes o en las guarderías de chicos, por el mal manejo de los pañales y de la materia fecal, o por contaminación con materia fecal en el entorno de la vivienda, etc. Toda esta investigación de casos nos lleva a tratar de saber por qué se producen determinados casos en un ambiente determinado, porque no siempre son las mismas causas. Y lo que tratamos es de eliminar los factores de riesgo que nos están produciendo casos de síndrome urémico. Cuento, por ejemplo, que nosotros hemos tenido muchos casos vinculados a frigoríficos, porque los trabajadores del frigorífico se llevaban las botas a sus casas o la ropa a sus casas, en la parte de atrás de la camioneta, donde subían los chicos, y luego sus hijos se enfermaban por la contaminación generada por la materia fecal de las vacas en el frigorífico. SU es una enfermedad que también se maneja en un corredor endémico. Aquí vemos el corredor típico de SU, que desaparece en el invierno y tiene un aumento fuerte en el verano. Y con eso entonces terminamos esta clase de zoonosis. Vamos a dejar de presentar y vamos con esto entonces a cerrar esta segunda parte de la charla de epidemiología de la zoonosis, con sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con acciones concretas que hacemos de la salud pública veterinaria y que van a variar mucho de una zoonosis a otra. Y tenemos que aprender a manejar cuándo aplicar uno y cuándo manejar otro. Terminamos con esta charla y aquí dejamos.